Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde en el Día del Maestro estamos saludando a todos los maestros en general y de manera particular a los maestros de la Palabra de Dios. Hoy estaremos hablando de la importancia de la enseñanza. Bienvenidos a este tu programa de bendición. Sí, felicitamos a todos los maestros, a todas las maestras, a los pastores de iglesias y a todos los líderes de iglesias también, y todos los que están formando parte, ¿no?, del cuerpo de Jesucristo, todos los que son líderes, que son siervos del Señor, que Dios los bendiga y tengan un feliz día en la paz y en el amor de Dios. La enseñanza comenzó en el cielo. La Biblia habla de que Dios, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios creador de los cielos y de este planeta y de toda la humanidad, se manifiesta en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Dios empezó a dar la enseñanza a su Hijo Jesucristo desde el cielo. Jesucristo vino a la tierra como el maestro de la palabra de Dios. Dios el Padre enseñó al Hijo, el Hijo enseñó a sus discípulos. Hoy los discípulos somos nosotros, la iglesia que sigue a Jesucristo, somos discípulos de Jesucristo y estamos enseñando. Todo cristiano, hombre o mujer, debe enseñar de la enseñanza de Dios el Padre. La misma enseñanza que Dios el Padre dio a su Hijo Jesucristo es la misma que Jesucristo enseñó a sus discípulos y es la que enseñamos aquí en la tierra. ¿Dónde está registrada toda la enseñanza? En este maravilloso libro que se llama las Escrituras o la Santa Biblia. Por eso toda persona debe conocer de las Escrituras para enseñar. Aquí está la sabiduría. Aquí podemos conocer todos los secretos de Dios, todo lo que necesitamos para enfrentar los problemas de la vida familiar, de la vida de una ciudad, de una nación, de la vida diaria. Todo problema tiene solución. La solución la trajo el Señor Jesucristo del cielo y Él enseñó cómo caminar en la tierra a pesar de los problemas. Hay un enemigo de Dios, hay un enemigo de la palabra de Dios, hay un enemigo de la familia. La Biblia le llama de diversos nombres: la serpiente antigua, quien engañó a Eva, pero también se le conoce como el diablo, Satanás, la serpiente antigua o el gran dragón. Así que tiene muchos nombres. Y la característica de este personaje es la mentira. Él también está discipulando en la mentira. Por eso debemos saber si lo que estamos escuchando es la mentira o es la verdad. Cuando vino Jesucristo hace 21 siglos atrás, todo mundo caminaba en la mentira. No conocían la verdad. Dios mandó profetas en el Antiguo Testamento para dar conocimiento de la verdad, pero muchas personas cerraban su corazón, cerraban sus oídos para no escuchar la verdad. Entonces, por último, Dios mandó a su propio Hijo para que lo escucharan, para que caminaran en la verdad y fuésemos todos libres del engaño de Satanás. Por eso es importante la enseñanza de las Escrituras. Y aprovechando de este día, Día del Maestro, hoy el tema será la enseñanza de la verdad. Sí, vemos, fue Jesucristo quien dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Sí. Y el que nos lleva al conocimiento de la verdad hoy en día para nosotros es el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo habló allí en ese pasaje de Juan, Él habló del Espíritu Santo, y por eso el Espíritu Santo nos lleva a Jesucristo. Bueno, nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios. Por eso es importante orar antes de estudiar la palabra de Dios para que podamos tener la revelación que solamente puede ser dada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da el conocimiento de que la Biblia nos habla de Jesucristo. Así es. Y Jesucristo nos lleva al Padre. Así es.
Hoy todo cristiano, hombre o mujer, necesita estar lleno o llena del Espíritu Santo. Empezamos hablando de que Dios se manifiesta en tres personas: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Hace 21 siglos atrás, la segunda persona de la deidad, el Señor Jesucristo, regresó al cielo. Él vino solamente un tiempo, 33 años vivió en la tierra, de los cuales 3 años y medio fue para discipular, para enseñar. Se le conoció como el maestro. Sí, a él le decían el rabí o raboni, sí, que significa maestro. Porque tenía que enseñar la enseñanza de Dios el Padre. Sí, y bueno, de hecho se cree que Jesús apartó el 80% en sus discípulos para entrenarlos, para enseñarles. Allí está la importancia de la enseñanza, Sí. o sea, del discipulado, de tener una escuela. La escuela antes era una escuela viva, y sobre el camino el maestro iba enseñando de la vida diaria, tal como lo hizo Juan el Bautista, ahora Sí. lo hacía el Señor Jesús con sus 12 discípulos. Sí, ahí vemos que bueno, Jesús les decía parábolas a la gente y a los discípulos les decía ahora sí lo que estaba detrás de las parábolas. Les revelaba todo, o sea, le daba el conocimiento entendible. Así es, por eso Dios demanda o exige de nosotros que abramos nuestros oídos, porque es allí donde viene la palabra, donde viene la fe. O sea, que tengamos un corazón discipulable. Sí, como los Seamos discípulos. humildes. Los discípulos pues tenían abiertos sus oídos Así a lo que es. Jesucristo estaba diciendo. Exactamente. Por eso Jesús les hablaba a las otras personas, les hablaba en parábolas, pero a los discípulos les mostraba lo que era en realidad, ¿no? Ahora sí, digamos, la parte, vamos a decir, de la carne, la que es maciza. Sí, porque no todos están dispuestos a escuchar la verdad de Dios. Hay personas que cierran sus corazones a la verdad, están más orientadas hacia el mundo de la mentira y viven en su mentira. Pero la verdad está establecida, no podemos cambiar la verdad de Dios. Hace 21 siglos atrás, cuando Jesucristo regresó a la presencia de Dios el Padre, dejó al Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que la iglesia comenzó. Somos cristianos, la iglesia cristiana comenzó en Jerusalén en el día de Pentecostés, cuando Dios el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo a morar dentro de los cuerpos de cada cristiano. Todo cristiano, hombre o mujer, debe estar con el Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo. El cuerpo de cada cristiano es el templo del Espíritu Santo para comunicarnos con Dios, el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está con nosotros para que nosotros, seres terrenales, hombres y mujeres que somos cristianos, enseñemos. El espíritu de enseñanza, el mismo espíritu que estuvo en Jesucristo, vino a los cristianos, a nosotros, para que nosotros nos dedicáramos a enseñar la verdad, esa verdad que nos hará libres del engaño de Satanás. Por eso todo cristiano debe enseñar. ¿Qué es lo que debemos enseñar? La palabra de Dios, la Biblia. O sea que el Espíritu Santo siempre nos orienta hacia la enseñanza de las Escrituras. Todas las Escrituras hablan de Jesucristo. De otra manera, el Espíritu Santo es el testigo de Cristo, nos lleva hacia la persona de Jesucristo, quien ya venció al mentiroso, ya venció al diablo en la cruz del Calvario. Por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y obedeciendo las instrucciones del Espíritu Santo. Tal como lo hizo el Señor Jesucristo, lo podemos hacer aquí en la tierra. Por eso vamos a ver la enseñanza que está en Jesucristo. Él vino a enseñar la verdad. Sí, quiero poner un ejemplo de Nicodemo, porque Nicodemo, él era un maestro de la ley, uno de los principales dentro de los judíos. Era un maestro de la palabra, pero no tenía el Espíritu Santo. Exacto, mas sin embargo,
él pudo identificar a Jesucristo como el Maestro. Abrió su corazón a Sí. entender de que la presencia de Dios en la tierra estaba en la persona de Jesús y acudió hacia él. Quiero leer lo que está en el libro de Sí. Juan, en el capítulo 3. Bueno, vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así es, aquí Sí. el mismo Nicodemo está reconociendo de que Jesucristo había venido de Dios Sí. como maestro. Como maestro. Sí. O sea, Dios el Padre enseñó al Hijo, el Hijo estaba enseñando en la tierra. Y Nicodemo, aquí en la tierra, estaba reconociendo a Jesús como el maestro. Rabí le dijo. Sí, vemos el decirle a alguien rabí o maestro es una señal de respeto por lo que uno tiene. Y esto fue lo que hizo Nicodemo. Él estaba respetando, aunque no tenía la unción o no tenía el Espíritu Santo, pero estaba respetando lo que Jesús tenía. Sí, por eso la Biblia nos va enseñando cómo podemos nosotros entrar al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Dios. Dios es verdad. Solamente si quebrantamos nuestro corazón, el corazón de nuestra alma, el corazón que está dentro de nosotros. No es el corazón de carne, es el corazón de nuestra alma. O sea, nos humillamos. El que se humilla será exaltado. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es lo que Dios quiere de todo ser humano. La arrogancia, la soberbia, el orgullo no es de Dios. Todo ello viene del enemigo. Y Dios rechaza a los orgullosos, rechaza a los soberbios, rechaza a los vanidosos. Ellos no podrán conocer la verdad porque están llenos de orgullo. Entonces ellos caminarán en la mentira. Pero cuando una persona decide creerle a Dios, Dios empieza a revelarse. Y Dios a veces nos ayuda al ser humano. Todo lo que está pasando en la tierra, los desastres naturales, las enfermedades, todo lo que trae un quebrantamiento del corazón del alma, porque cuando una persona está enferma, entonces empieza a quebrantarse, empieza a humillarse, empieza a llorar, empieza a clamar, Dios, ¿estás allí? ¿Me podrás ayudar? Inmediatamente Dios acude donde hay un corazón quebrantado. Por eso donde hay enfermos hay que orar, donde hay personas afligidas hay que orar, donde hay personas atribuladas hay que orar y hay que visitarlas, porque ese es el tiempo donde ellos están preparados para ser discipulados, para ser enseñados. Así que Dios está trabajando por medio del Espíritu Santo en el mundo que nos rodea, en el medio ambiente, los problemas sociales, problemas económicos, problemas laborales, todo ello es parte de un plan que Dios tiene para el quebrantamiento del corazón del ser humano y todos busquen a Dios, el único que puede dar solución a la familia, a las ciudades, a las naciones. Jesucristo vino a enseñar la verdad. Podemos leer Juan capítulo 18, versículo 36 al 37. La Biblia dice que cuando Jesucristo estaba delante de Poncio Pilato, Pilato estaba platicando o dialogando con el Señor Jesucristo acerca de su persona. ¿Quién era Jesús? Porque los judíos estaban acusándole, querían crucificarle. Entonces Pilato está platicando con Nicodemo. Podemos hablar sobre lo que Jesús respondió. Podemos ir un poquito más adelante del 36, 35, Bueno, cuando Pilato le preguntó. sí, vemos, vamos a leer, bueno, es Pilato quien le preguntó en el versículo 33.
¿eres tú el rey de los judíos? Y vemos lo que Jesús le respondió, versículo 34. ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, y esto fue lo que dijo, versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces le dijo Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquí está la respuesta del Señor Jesucristo en cuanto al propósito de su nacimiento y de su primera venida al planeta Tierra. Para esto he nacido, para este propósito, he venido al mundo para dar testimonio a la verdad, dar testimonio a la verdad. El mundo estaba en tinieblas por la mentira del diablo. Jesucristo vino a enfrentarse al diablo en la cruz del Calvario. Así que Jesucristo vino a dar testimonio a la verdad. Y dijo el Señor, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Esto quiere decir que no todos están en una disposición de oír la verdad. Habrán personas que sí van a querer escuchar la verdad de Dios, escuchar de la Biblia, escuchar del Evangelio de Cristo Jesús, pero habrán otras personas que no tendrán el deseo de oír la verdad. Dios es Dios de oportunidades para la salvación de vida eterna, pero el hombre en la tierra decide a dónde va a ir. ¿Por la eternidad quiere ir con Dios o por la eternidad quiere ir con el adversario, el enemigo, Satanás, el diablo? El hombre decide en esta tierra. Jesucristo dejó a la iglesia para predicar el Evangelio y enseñar de las Escrituras para que todo ser humano decidiera. Es una decisión porque al final, pronto será este final de esta generación, vendrá el juicio donde Jesucristo será el juez. Así que todo ser humano va a dar cuenta de su vida terrenal, porque el planeta lo creó Dios. Dios es el dueño del oxígeno, Dios es el dueño de todo lo que hay, las plantas, los árboles, las semillas, el dinero, porque Dios dijo, mía es la plata, mío es el oro. Todo lo que Dios puso en el planeta Tierra es de Dios. Dios es dueño de todo. Entonces cada ser humano fue creado para ser un administrador de los recursos de Dios. Dios es el propietario, nosotros los seres humanos solamente somos administradores de los recursos, mayordomos, y un día daremos cuenta de nuestra mayordomía. La tierra no fue creada para una familia, 2 familias, 3 familias, no, fue creada para toda la humanidad. Por eso al final viene el juicio donde Jesucristo será el juez justo que va a determinar el destino final. Por eso es importante conocer acerca de lo que dijo Jesucristo delante de Pilato. Él vino para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hoy en día, el ministerio de la enseñanza está en la iglesia. Todo cristiano, hombre o mujer, debe dar la enseñanza de la verdad que nos hace libres. La verdad se llama Jesucristo. Debemos hablar de Jesucristo. El que les habla, durante 30 años yo fui maestro universitario, pero a mitad de mi vida universitaria como profesor, me alcanzó el Señor Jesucristo, humillé mi corazón, fui quebrantado, me arrepentí, acepté a Jesucristo y el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. El Espíritu de la enseñanza vino a mí. Entonces me convertí en otro profesor universitario. Antes yo daba, de acuerdo al plan de estudios, mis clases
tomando la bibliografía del plan de estudios. Pero cuando vino Jesucristo a mi vida y entró el Espíritu Santo, ahora yo puse un nuevo libro en mi bibliografía, la Biblia. Y todo lo que estaba en la Biblia tenía referencia a lo que yo enseñaba en la universidad. Cualquier tema, fui aprendiendo del Espíritu Santo que cualquier tema de la vida diaria, en la vida de esta tierra, sea en el área económica, sea en el área laboral, sea en el área social, etcétera. Cualquier área de la vida humana o familiar tiene respuestas en las Sagradas Escrituras. Entonces me convertí en un nuevo maestro, en el maestro de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Yo doy gracias al Señor por muchos de mis alumnos que hoy ya son hijos de Dios, hijas de Dios, y también están enseñando la palabra de Dios, porque este es el discipulado. Yo enseño para que la persona que es enseñada se convierta también en un maestro para enseñar, enseñar, enseñar. No enseñamos de ninguna religión o denominación alguna. Estamos enseñando de las Escrituras, estamos enseñando de Jesucristo. En Juan 5:39, el mismo Señor Jesucristo habló de que deberíamos escudriñar las Escrituras. Fue lo que yo hice como profesor universitario, empecé a escudriñar las Escrituras y desde ese tiempo todo yo lo refiero a la Biblia, a la palabra de Dios. Cuando alguien me presenta una situación problemática en mi ciudad, Villahermosa, o en México, mi país, o fuera de México, inmediatamente el Espíritu Santo que mora en mí me guía a la palabra de Dios y sé dónde encontrar la respuesta de lo que me están preguntando. Entonces he descubierto como hijo de Dios que todo tiene respuesta en la Biblia, la palabra de Dios. Aquí está la sabiduría de Dios y es lo que enseñó. Por eso hoy, como maestro de la palabra, yo soy un apasionado para enseñar, vivo en la enseñanza, me gozo en la enseñanza. Yo no hablo más que de Jesucristo y su palabra. Y la revelación, cada vez que estamos buscando a Dios, Dios nos da mayor revelación de sus secretos y sus misterios. Y si hay un tiempo donde debemos caminar con la verdad de Dios, es el tiempo de ahora, de tanta mentira y de tanto engaño, de tantas noticias equivocadas que no son la verdad. Por eso tenemos que ir al conocimiento de las Escrituras. Jesucristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí está, debemos escudriñar las Escrituras, la Biblia. Cuando Jesucristo habló de este testimonio de dar, de escudriñar las Escrituras, se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento. Todavía no se había escrito el Nuevo Testamento, así que las Escrituras tenían que ver con los libros del Antiguo Testamento. Jesucristo habló mucho de Deuteronomio, habló de los 5 libros de la ley, pero se basó más en el libro de Deuteronomio. Así que Jesucristo dijo, escudriñen, aparten tiempo para estudiar de la Biblia. Aquí está todo el conocimiento, es un manual para la vida diaria, todo lo que necesitamos conocer para el esposo, la esposa, el hijo, para los problemas laborales, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, todo tipo de problemas, problemas financieros, todo tipo de problema. Aquí hay respuestas de parte de Dios. Pero tenemos que apartar tiempo para estudiar la Biblia. Así que toda la vida seguimos siendo discípulos de Dios, seguimos siendo enseñados por parte de Dios, ahora por el Espíritu Santo. Y la iglesia fue llamada a enseñar. En Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 4, habla del sacerdocio.
El sacerdote es una persona escogida y ungida por Dios para ser intermediaria entre el cielo y la tierra, o sea, entre Dios y la gente que acude a él para solicitar ayuda. Hoy la ayuda es a través de la iglesia. La iglesia está en la tierra para ayudar. La iglesia está formada de personas humanas, hombres y mujeres, porque las personas se acercan a las personas, pero cada persona que ha sido llamado o llamada por Dios es una persona ungida, tiene al Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo estará dando la respuesta a cualquier problema en la tierra. En Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 4, habla de el papel del sacerdote. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer también por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Hoy en día todo cristiano, hombre o mujer, es un sacerdote aquí en la tierra, un intermediario entre los problemas de la humanidad. Por eso cuando estamos orando y ayunando le pedimos a Dios perdón por los pecados de una ciudad. Somos intermediarios, intercedemos por Villahermosa, los pecados de Villahermosa, los pecados de México, los pecados de cada ciudad, los que nos están viendo en Coatzacoalcos, en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal, donde nos estén viendo. Toda persona cristiana debe interceder por su propio territorio. Somos intercesores, somos sacerdotes, estamos aquí para bendecir la tierra, entonces somos intermediarios de entre la necesidad de la gente y Dios. Y oramos. La Biblia habla acerca del Señor Jesucristo. Jesucristo fue precisamente el intercesor, vino a interceder de parte del Padre, vino a ayudarnos para que nosotros acudiéramos a Él y Él nos condujera al Padre. Al final de su vida ministerial, Jesucristo dijo que Él había venido a los suyos, pero los suyos le rechazaron. Pero aquellos, bueno, está en Juan, podemos leer Juan capítulo 1, esto lo dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que han recibido a Jesucristo, han creído en Jesucristo. Todos los que somos cristianos hemos creído en Jesucristo. El cristianismo no es religión, es una relación con la vida de Dios. Dios es vida, vida eterna. Y la vida eterna está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la vida se revela a través de la Biblia, la palabra de Dios. Mientras más estudio de la Biblia, más estoy lleno de la vida de Dios, de la vida eterna misma de Dios. El Señor Jesucristo vino a la tierra para enseñar. Él era el maestro. Dios el Padre le enseñó a su Hijo, el Hijo estaba enseñando aquí en la tierra. Así que hay diversas figuras del sacerdocio y por eso hemos puesto esta relación. Número 1, el Señor Jesucristo hoy en día está a la diestra del Padre. Número 2, el pastor de una iglesia cristiana es un sacerdote, es el que está como intermediario ante los problemas de la iglesia local, es un abogado allí y es un maestro de la palabra. Número 3, el padre de familia o la madre de familia. Hoy en día hay muchas madres solteras, madre de familia. Son las autoridades que Dios pone, la autoridad espiritual en papá o en mamá para ser sacerdotes aquí en la tierra y maestros de la palabra. Número 4, en el cristiano en general. En Jesucristo no hay diferencia entre hombre o mujer. No hay diferencia.
En Jesucristo todos somos espíritu. El espíritu de la mujer, el espíritu del varón. Y como espíritu, llenos del Espíritu Santo, tenemos autoridad contra otro espíritu, el espíritu del diablo. Por eso todo cristiano, si es hombre, puede ejercer la autoridad contra el diablo. Toda mujer llena del Espíritu Santo, como está en el Espíritu, puede reprender al diablo donde quiera que esté, porque es una ungida de Dios. Y también el varón puede ser un ungido de Dios. Así que no hay diferencia. En Jesucristo todos los cristianos somos sacerdotes y reyes, hombres y mujeres. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 5 al 6. Antes de irse Jesucristo al cielo, Él dijo, ahora yo les unjo para ser reyes y sacerdotes en el planeta Tierra. Sí, 1, 5 al 6. 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está, Jesucristo ya nos hizo reyes y sacerdotes. Así que esta es la identidad de todo cristiano, hombre o mujer. Estamos predicando el Evangelio para que cualquier persona que está apartada de Dios se acerque a Dios por medio de Jesucristo. Pero en el momento que reciba a Jesucristo, se convierte en un sacerdote. Y la persona debe saber cuál es la función sacerdotal. Esto no es nada más de tener una idea vaga de lo que es un sacerdote. No, es una experiencia con el Espíritu Santo. Y lo vamos a probar en la vida aquí en la tierra. Así que el sacerdote es un intermediario, por eso cuando vemos a una persona en necesidad podemos interceder. Padre, yo abogo por esa persona en su necesidad, pido perdón por los pecados de esa persona. Es la oración que debemos hacer todo intercesor, pedirle perdón a Dios por los pecados de una persona que está apartada de Dios, porque todo cristiano está en comunión con Dios, está en comunión con el Espíritu Santo, pero hay muchos pecadores alrededor que no pueden ir a Dios, aunque quisieran. Ellos dicen, yo quiero la bendición de Dios, pero no puedes. El pecado, tu pecado te aparta de Dios. Necesitas un intermediario. Para eso está la iglesia cristiana. Están hombres y mujeres en el trabajo, en la calle, en la escuela, donde quiera. El cristiano debe estar intercediendo ante los problemas de la vida diaria. Y oramos de esta manera: Padre, yo te pido perdón por los pecados de mi ciudad, los pecados de tanta idolatría, de tanta hechicería, de tanta dureza de corazón. Padre, no consideres el pecado de mi ciudad. Pido perdón por los pecados de mi ciudad. Padre, yo pido que la sangre de Jesucristo sea derramada sobre mi ciudad y sea limpiada de todo pecado y sea perdonada de todo pecado. Yo abogo por mi ciudad, Padre, porque estamos orando de acuerdo a Ezequiel 22:30. En Ezequiel 22:30 Dios dijo: y busqué entre ellos hombre que hiciere vallado a favor de la tierra. Estamos aquí a favor de Villahermosa, a favor de Tabasco, a favor de México, a favor de cualquier nación del planeta Tierra. Así que debemos saber la función sacerdotal. Eso es autoridad. Yo debo saber quién soy aquí en la tierra. Identidad. Y además un sacerdote es el que enseña. El sacerdote es lo que hoy representaría el pastor. Así que el pastor es el que enseña la palabra. Debemos enseñar, debemos interceder y debemos enseñar. Por eso cuando las personas iban con el sacerdote, era el sacerdote quien tenía el conocimiento de Dios para determinar todo juicio con respecto a la persona que se acercaba, porque Dios le daba sabiduría. Sabiduría para interceder, sabiduría para enseñar, para orientar, para aconsejar. Es lo que hace un pastor. Un pastor orienta, un pastor aconseja, un pastor enseña, un pastor muestra lo que está escrito en la Biblia y de acuerdo a la palabra está orientando a cada persona. Ese es el papel de un sacerdote y es
cualquier cristiano, hombre o mujer, que lo puede hacer. Está en Apocalipsis. Cristo ya nos hizo reyes y sacerdotes, porque muchas personas creen de que esto no es para todos. No, la Biblia dice que es para los que crean. Si tú has creído, es para ti, solamente tienes que creer, no dudes, cree solamente y empieza a ejercer la autoridad contra seres espirituales como son los demonios, que son mentirosos, engañadores, son atormentadores. Estamos en una guerra contra espíritus territoriales en cada ciudad. Por eso, número 1, debemos saber que somos sacerdotes, y número 2, debemos saber que somos reyes, y un rey es el que ejerce toda autoridad. Por eso siempre estamos hablando de que ya Satanás está derrotado, Satanás fue vencido por Jesucristo y que la iglesia cristiana tiene la autoridad para atar al diablo y ponerla bajo los pies. Debemos poner a Satanás bajo nuestros pies. Solamente el que tiene autoridad lo puede hacer. ¿Y quién es el que tiene autoridad? Pues el rey. No hay como palabra dada por el rey, y nosotros somos reyes como cristianos. Estamos hablando del mundo espiritual donde se mueve el diablo, el mentiroso, el engañador, pero también allí se mueve el Espíritu Santo con la iglesia cristiana. La iglesia se mueve en lo espiritual, ejercemos autoridad en lo espiritual, somos sacerdotes y somos reyes. Un rey ejerce toda autoridad para reprender toda obra del diablo. En Lucas capítulo 10, el Señor Jesucristo comisionó a 70 discípulos a predicar el evangelio en la autoridad de su nombre. Regresaron estos 70 discípulos con gozo, con alegría, porque descubrieron que tenían autoridad contra los demonios. Y Jesucristo entonces dijo esta verdad para todo cristiano, hombre o mujer. Lucas 10, 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí hay una gran enseñanza de la verdad de Dios. Dios es santidad. Sin santidad nadie puede estar con Dios. Mientras estamos en la tierra, el diablo, que es contaminador de la santidad, trata de contaminar a la iglesia, trata de manchar la iglesia. Tenemos que tener cuidado del ataque del enemigo. Por eso tenemos que ejercer toda autoridad, manteniéndonos siempre apartados del pecado. Por eso Jesucristo dijo, primeramente, yo veía caer a Satanás como un rayo. Esto es una verdad. Cada vez que estamos orando por los enfermos en la tierra, cada vez que estamos reprendiendo espíritus territoriales de hechicería y brujería, el reino de Satanás que está en el segundo cielo se desploma, empieza a destruirse, y el reino del diablo empieza a debilitarse y caer. Jesucristo prácticamente está diciendo, sigan adelante, yo les doy toda potestad para hollar serpientes y escorpiones. Hollar es aplastar, póngalo bajo sus pies. Hollar serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo, toda fuerza del diablo, y nada os dañará. Son palabras dichas por Jesucristo, el vencedor del diablo. Y Jesucristo dijo, pero esta es la autoridad que tienen en el mundo de lo espiritual mientras estén en el planeta Tierra, para que el diablo no tome ventaja y ustedes siempre estén como sacerdotes y reyes. Pero no se regocijen porque tienen autoridad y poder. Eso lo tiene cualquier cristiano, hombre o mujer. Regocíjense siempre y cuando sus nombres estén escritos en el libro de la vida, estén caminando en santidad, en santidad. Sin santidad nadie podrá irse al cielo. O sea que ejercer autoridad y poder es para cualquier cristiano, hombre o mujer. Y esta es la autoridad que el Señor nos dio mientras estamos en la tierra. Pero para irnos al cielo hay que caminar en santidad. Por eso
La santidad es importante. Levítico capítulo 10, versículo 8 al 11, dice aquí acerca del sacerdote. El sacerdote de Dios debe estar en santidad para poder tener el discernimiento, el entendimiento de la obra del diablo y de esta manera poder enseñar. Yo enseño gracias al Espíritu Santo si me mantengo en santidad. En el momento que yo camine en pecado, caiga en el pecado, de pronto ya mis sentidos son perturbados, como fue el caso de Eva. Entonces ya no podré hablar correctamente, ya no podré enseñar. Enseñaré otra cosa, enseñaré el pensamiento del diablo, pero no lo de Dios. Por eso debo cuidar como sacerdote mi santidad. Dice la Biblia, el sabio ve el peligro y se aparta. En estos tiempos de tanta contaminación de este mundo en cuanto a lo sensual, debemos tener cuidado en todo ello. Por eso, si estamos orando y estamos escudriñando de la Biblia, Dios nos mantendrá siempre en la santidad. Vayamos a Levítico 10, del 8 al 11. Y Jehová habló a Aarón diciendo: Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Dios es muy claro en la enseñanza que Él dio desde el principio. Esta enseñanza vino del Padre al Señor Jesús y del Señor Jesús a sus discípulos. Hoy la iglesia debe caminar en santidad para poder enseñar, para poder discernir, o sea, diferenciar si lo que estoy oyendo es verdad o es mentira, si lo que estoy viendo es verdad o es mentira. Yo voy a enseñar no de acuerdo a lo que veo ni a lo que oigo, voy a enseñar de acuerdo al discernimiento que me da dentro de mí el Espíritu Santo. Tendré discernimiento si estoy en santidad. Si yo estoy en santidad, el Espíritu Santo me enseña. Discernir es enseñanza del Espíritu Santo dentro de mí para que yo enseñe a otra persona. En Ezequiel capítulo 44-23 habla de que todo maestro de la palabra, todo sacerdote aquí en la tierra, hoy en día, todo cristiano, hombre o mujer, debe enseñar. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Debemos enseñar conforme a la enseñanza que Dios el Padre puso en el corazón del Hijo, del Señor Jesucristo y Jesucristo en la iglesia. Todo lo que estamos hoy enseñando aquí en La Voz de la Alianza es de acuerdo a lo que el Espíritu Santo ha puesto para la enseñanza de la verdad. No podemos enseñar de Dios, enseñar de la verdad de Dios, si nosotros no vamos cumpliendo cada precepto, cada requisito que Dios ha establecido. Hoy el Espíritu Santo, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro maestro. Dejemos que el Espíritu Santo nos siga enseñando y vayamos al estudio de la Biblia. La Biblia, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Cuando uno está en santidad y está en el deseo de enseñarle a otra persona, si yo dispongo mi corazón para enseñar la verdad, el Espíritu Santo me abre la Biblia, o sea, me abre el entendimiento para conocer las Escrituras y poder dar el conocimiento revelado de la palabra de Dios a las personas en sus diferentes problemas aquí en la tierra. Ese es el maestro que Dios quiere que seamos aquí en la tierra, hombres y mujeres que enseñen la verdad para ser libres. En el tiempo que vivimos, donde hay tanto miedo por un virus que todavía está en la tierra, pocos son los que están acudiendo a Dios, pocos son los que están creyendo en las verdades de Dios, pocos son los que están creyendo en las promesas de Dios. Y Dios nos está probando.
no solamente a la iglesia, a toda la humanidad. Está probándonos Dios. ¿En quién voy a poner mi confianza? ¿En el hombre o lo que el hombre crea en la tierra o haya creado en la tierra, o la voy a poner en el creador de todo, en Dios y su palabra? Por eso hoy, al estar hablando del Día del Maestro, damos gracias a nuestro Dios por la palabra que nos dejó para ser enseñados. Si no fuera por la Biblia, no pudiéramos nosotros conocer nada de lo que hoy está ocurriendo ni dar solución a ningún problema. La palabra es permanente. Jesucristo dijo, todo va a pasar, todo, los tiempos pasan, los reinos pasan, las costumbres pasan, las modas pasan, todo pasa, pero lo único que no pasa es la palabra de Dios. La palabra es permanente, vengan las generaciones que vengan. Hoy estamos en la generación del siglo XXI. La Biblia, la palabra de Dios, es el libro de enseñanza de actualidad. Es el libro de libros. Vamos a un corte y regresamos nuevamente. Quédense con nosotros, seguimos bendiciendo a todos los que enseñan la palabra de Dios y bendecimos a todos los maestros y vamos a hacer un llamado, vamos a hacer de una vez el llamado para la salvación. Si tú eres maestro, amigo, amiga, estás dando clases a los niños o a los adolescentes o en la universidad y no te has acercado a Dios, acércate, el Señor te ama. Vas a ver cómo el Señor va a abrir tu corazón de tal manera para que tú seas un buen maestro en el aula. Sucedió conmigo, yo vi cómo el Señor me ayudó cuando acepté a Jesucristo porque Él es el ayudador. Vino a ayudarme y me empezó a ayudar. Desde entonces yo cambié mi forma ya de vivir. Tú puedes cambiar. Por ti mismo no lo podrás hacer, amigo, amiga. Solamente tienes que rendirle tu corazón. Pon tu corazón en las manos del Señor Jesucristo. Él te cambiará y Él te ayudará y te dará una sabiduría que todavía no tienes y la tendrás porque es para todo el que crea en Él y que le reciba a Él. ¿Quieres hacerlo? Quiero ayudarte en esta oración. Solamente tienes que repetir esta declaración de fe. Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Soy pecador, pero me arrepiento de todo pecado. Me arrepiento de un corazón duro. Cambia mi corazón, Señor Jesús. Te acepto en este momento como mi Salvador y te hago a partir de ahora el Señor de mi vida. Bautízame con tu Santo Espíritu. Lo necesito para que me enseñe todas las cosas y me dé sabiduría, la sabiduría que necesito para la enseñanza a mis alumnos. Quiero ser un mejor maestro, quiero ser un verdadero hijo de Dios y te doy gracias, Señor Jesús, por esta salvación. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, tenlo por seguro de que ya el Señor te ha tomado en sus manos. Ahora eres un hijo de Dios o hija de Dios. Empieza a escudriñar las Escrituras y a orar. Tienes que ir a una iglesia local para que un pastor te vaya guiando, te vaya enseñando, porque los pastores están aquí en la tierra para guiarnos al conocimiento de Jesucristo y de la Biblia. Bienvenido a la familia de Dios. Bien, pues queremos terminar con dos textos bíblicos que hablan de la importancia de las Escrituras. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, toda la Escritura es de Dios y es útil para enseñar. Para enseñar, es útil para enseñar. Por eso yo doy gracias al Señor, o damos gracias al Señor por todos los maestros que enseñan la palabra de Dios, sí, hombres y mujeres. En el caso de Timoteo, tenía tanto su madre y su abuela, ¿no? Eunice, Eloida, y aparte tenía el apóstol Pablo. Sí. Por eso también le dice en el versículo 14 que él persista en lo que ha aprendido.
y que siempre se persuade, que sabiendo que todo lo que ha aprendido lo retenga hasta Así, el día hay de que hoy. retener lo aprendido. Y dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Es nuestra oración que todos sean perfectos en la enseñanza de las Escrituras. Gracias por habernos acompañado y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Felicidades nuevamente a los maestros. Bendiciones.